Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros licenciados, maestra. En esta ocasión nos ha tocado la actividad de un debate, un video de debate, eh, pero pues por cuestiones de tiempo y un tanto de logística no pudimos eh, agruparnos, o más bien yo no pude agruparme. Entonces, en esta ocasión yo voy a hablar acerca de un pequeño tema, acerca del poder tributario del Estado, que es lo que se nos ha asignado en esta semana. Pues bien, podemos ver de manera general que encontramos en el artículo 73 de la Constitución Federal eh, todo lo referente a las contribuciones. Y en este artículo nos dice que el Congreso de la Unión establece las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto federal. Dentro de estas contribuciones existen muchas ramas, muchos apartados de los que nosotros podemos hablar, y yo en específico voy a hablar de uno para que sea parte de mi tema de debate. Pues bien, vamos a tratar acerca de la delegación por la federación de sus facultades exclusivas. Bueno, comenzaremos diciendo que la federación puede delegar facultades a los estados para que impongan tributos sobre aquellas materias en que la Constitución le concede soberanía tributaria exclusiva. Un fiscalista mexicano llamado que se apellida Flores Zavala opina todo lo contrario. Él nos dice que tampoco puede la federación facultar a los estados para establecer algunos gravámenes sobre materias que la Constitución le ha reservado, porque para poder hacerlo necesitaría una autorización expresa de la propia Constitución, y esta solo la concede en los casos previstos en la fracción 1 del artículo 118, que dice que los estados no pueden, sin el consentimiento del Congreso de la Unión, establecer derechos de tonelaje ni otro alguno de puertos, ni imponer contribución o derechos sobre importaciones y exportaciones, lo que significa que los estados pueden establecer estos impuestos con consentimiento del gobierno federal, pero fuera de estos casos en ningún otro puede la federación dar autorización para el cobro de determinados impuestos que constitucionalmente están prohibidos a los estados. Más adelante, en algunas semanas adelante, vamos a encontrar que en el caso de cualquier impuesto, de las contribuciones que nosotros tenemos que realizar para el Estado, para la Federación, nos habla acerca de que la Federación o el Estado no va a crear impuestos que se saquen solamente de la manga, sino que tienen que tener una base legal, tiene que existir un proceso en el que el Poder Ejecutivo se encargue de crear una ley con bases, con sustento, acerca de por qué necesita crear ese nuevo impuesto, digamos, o en el caso de aumentar, digamos, el porcentaje del IVA, necesita tener un sustento. Y esto es un poco de lo que nos está hablando en esta parte, ¿no? Pues bien, seguimos explicando un poco acerca de este apartado, y nosotros no encontramos la prohibición en la Constitución, y en realidad el Congreso de la Unión ha delegado facultades limitadas a los estados en materia exclusiva del Poder Fiscal Federal. Es indudable que en los términos de la fracción 29 del artículo 73 constitucional, que igual más adelante vamos a hablar un poco más acerca de este apartado, la Federación tiene poder tributario exclusivo sobre las materias a que tal precepto se refiere, y que si el legislador ordinario ha concedido autorizaciones a los estados para que establezcan dichos tributos, les ha delegado dicho poder en forma limitada. ¿Qué quiere decir? Que los estados no pueden igual sacarse de la manga algún impuesto sin que pase un proceso por la Federación.
Entonces, la federación es o es papá federación, hijos estados. Así lo tenemos que entender. Y entonces, hijo estado tiene que pedir autorización a papá federación. Ok. Es indudable. Oye, perdón. Disculpen mi texto escrito. El maestro Manuel Yáñez Ruiz, en un extenso memorándum preparado para el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene la misma opinión de que el Congreso de la Unión puede facultar a las legislaturas de los estados, no obstante que tenga facultades privativas en la legislación, y para que éstas establezcan impuestos con las limitaciones que el Congreso señale, la cual era y es la interpretación que se había dado a textos similares de las distintas constituciones vigentes en la República Mexicana como República Federal. En dicho estudio realizado en torno de la facultad que concede a los estados el artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre consumo de gasolina, propone la conclusión de que en todas las leyes constitucionales de México desde su independencia han existido preceptos equivalentes al artículo 118, en el cual pues se consagraba el principio de que aun cuando una materia impositiva estuviera reservada en su legislación al Congreso de la Unión, este puede autorizar a los estados a percibir un impuesto de acuerdo con los lineamientos que señalara, y así lo estuvieron efectuando aún durante la vigencia de la actual Constitución y en los convenios fiscales que se celebran entre la Federación y los estados, con la aprobación del Congreso de la Unión y las legislaturas locales. Se pacta que aun cuando la legislación de una materia corresponda al Congreso de la Unión, las entidades perciban los impuestos que la legislación del Congreso determine, y que el artículo 21 de la Ley Federal del Impuesto sobre consumo de gasolina y los gravámenes fiscales que establezcan las entidades sujetándose a sus disposiciones no son inconstitucionales, ni por sus antecedentes, ni por disposiciones legales, ni por su objetivo tendiente a uniformar el sistema impositivo de la nación. Ok, continuando con un poco más acerca de este apartado, podemos encontrar que en los diferentes estados existen impuestos, y posiblemente podamos encontrar un poco de autonomía en cada estado acerca de la cantidad del impuesto. Digamos, si yo voy a sacar un acta de nacimiento, una copia certificada del acta de nacimiento, no me va a costar lo mismo que yo la saque en Chiapas, a que yo la saque en CDMX, a que yo la saque en Yucatán o en Quintana Roo. Tienen distintos precios, en algunos está más barato, en otros más caro, y lo mismo pasa con algunos otros impuestos como son esa contribución que se hace, por ejemplo, para el matrimonio, no te cuesta lo mismo en todos los estados, no es un costo uniforme. Lo mismo pasa con el pago que se hace de los automóviles anualmente, se me fue el nombre, pero son costos que varían de un estado a otro. Sin embargo, la contribución como tal es la misma en toda la nación. Hay una contribución para copias certificadas de actas de nacimiento, hay una contribución uniforme o un cobro para el acto de una unión civil, hay un impuesto de manera nacional para los autos, y eso no cambia, únicamente cambia la cantidad que cobra cada estado, y es en ese ámbito en el que yo puedo decirte si hijo estado tiene un poco de independencia, pero papá federación tiene que aprobarlo. Entonces los estados no pueden solamente decir te voy a cobrar un impuesto extra, o yo estado no te voy a dar este impuesto porque lo necesito en mi estado, porque todos y cada uno de los estados que constituyen a la nación, que constituyen al país,
colaboran a que esos impuestos que se mandan a la federación puedan ser parte de ese presupuesto de egresos anuales que cada año podemos ver que se exhiben, que podemos tener acceso a él. Entonces, cada año el Poder Legislativo nos hace llegar un presupuesto de egresos para saber pues con cuánto dinero cuenta la federación y a dónde se va a ir dirigido. Entonces, básicamente es yo como estado recibo los impuestos. Hay impuestos que se van a ir para el estado, pero no deja de haber una parte o un porcentaje de aportación para federación. Y podemos verlo cuando nosotros hacemos algún pago en Hacienda. Se nos desglosa lo que es el concepto, para dónde va, si es es para el estado, es para la federación, viene el IVA. Entonces ahí vamos a darnos cuenta cómo es que funciona esto de los poderes tributarios. ¿Okay? Espero que este apartado haya sido entendible para quien esté viéndolo. Espero que pueda servirles para entender un poco más acerca de esta parte de los poderes tributarios, y que como la federación sí delega un poco al estado, sí, pero no suelta la rienda completamente. Gracias, compañeros, que tengan un buen día.